que empezó esta nueva ola, las personas, por supuesto que renació la esperanza en todos los que han buscado el cambio, todas las personas que padecen la crisis y quisieran que esta crisis acabara. Sin embargo, esto ha sido distinto a los otros años. Esta sociedad no es la misma de la del 2007, la del 2014, 2017. Es una sociedad mucho más cauta, es una sociedad que, si bien tiene esperanza y considera que es una buena oportunidad para lograr el cambio, sabe las cosas cómo pueden ir ocurriendo, ¿no? En todos los estudios, sobre todo los cualitativos, la gente dice que sí, que tiene esperanza, cómo no, pero que hay que ver cómo las cosas van saliendo. Es decir, no es una esperanza ciega, todos saben que es complicado lo que se está viviendo, y esa es la manera incluso en la que ellos van actuando y van pensando las cosas. Esto por un lado es positivo para el movimiento Guaidó, porque coloca a la gente en una posición, pone a la gente en una posición en la cual no está esperando milagros. Sin embargo, por supuesto que hay ansiedad, la situación es grave, unos la padecen de una manera más cercana que otros, pero la situación es grave para todo el mundo, y esto crea una ansiedad y la gente se empieza a desesperar en algún momento, pero por otro lado, pues esa conciencia de que las cosas no se pueden solucionar de un día para otro, pues beneficia al movimiento Guaidó en cuanto al tiempo que va transcurriendo. La principal queja de las personas el principal problema que ataca a las personas tiene que ver con el área económica completamente. Por supuesto que está la parte de servicios que vino a ponerse sobre toda esta problemática, pero si bien los servicios, dependiendo de la zona, se siente de una manera más grave que otra, los Andes, la región zuliana lo están padeciendo mucho más que el resto del país, pero lo que une a todo el mundo y lo que mantiene siendo realmente el punto que tiene a la gente en una crisis importante es la parte económica, es la parte de acceso a los alimentos, la parte de salud, todo tiene que ver con poder adquisitivo. Ya quizás la parte de escasez que en los otros años era protagonista, en este momento ha bajado un poco la presión. La gente siente que los productos se empiezan a conseguir, pero no los puede pagar, ni en la parte de salud ni en la parte de alimentos. En este momento la desconfianza es total. En este momento, cuando hablamos del sector, el chavismo tiene, o el presidente Maduro tiene, un sector de un 15% de la población que es un apoyo duro, que es un apoyo férreo, es un apoyo que está allí de manera incondicional. Hay otro 15% que es un apoyo blando, es un apoyo que quisiera que el chavismo funcionara de la manera en la que ellos consideran que debe funcionar. Saben que esto no está ocurriendo, no es un apoyo completamente ciego, sin embargo es un apoyo que está allí, y a la hora de un evento electoral podría terminar apoyando no tanto a Maduro, sino que no cambie la revolución. Es un sector para el cual la oposición puede terminar siendo algo incluso peor. Entonces eso suma un 30%, pero el resto de las personas, la desconfianza hacia el gobierno, la desconfianza hacia el chavismo, la desconfianza hacia el presidente Maduro es total. No creen en ninguna medida que se pueda tomar, están bastante claros, incluso en los estudios cualitativos, las personas desde hace ya más o menos un año y medio dicen que es mejor que no tomen ninguna medida, porque las que toman son contraproducentes, es decir, aumentos de salario. Parece mentira, pero la gente reclama que un aumento de salario termina por aumentando más las cosas, termina por despidiendo a algunas personas en las empresas que trabajan. Por lo tanto, sin saber de economía, las clases D y E, sin saber de economía, sin ser expertos en economía, sin manejar estos términos, pues claramente saben que simplemente un aumento de salario no soluciona el problema, que el problema es mucho más profundo, el problema va mucho más allá. Por eso ese 70% de la población ha llegado a la conclusión que la única manera de solucionar la crisis es con un cambio político. Fíjate, hasta el año pasado había un porcentaje importante de ellos, más de la mitad de ese 70%, quería que llegara un outsider, quería que llegara otra opción, una tercera opción, alguien independiente. Lo verbalizaban de diferentes maneras, pero al final era un independiente, alguien fuera del espectro político tradicional de la oposición. En un principio esto empezó a ocurrir hace unos 3 años, más o menos, 4 años, que la gente empezó a hablar del extraterrestre, decir, bueno,
para solucionar esto tendrá que venir un extraterrestre. Eso fue entonces mutando y luego empezaron a hablar de un extranjero, luego empezaron a hablar de los marines, luego llegó la figura de Lorenzo Mendoza, luego de nuevo volvieron a ser los marines los salvadores de la crisis que estamos viviendo. A partir de enero llegó Juan Guaidó. Juan Guaidó, sin ser un outsider, Juan Guaidó tiene una dilatada carrera como político, pero sin ser outsider tenía todas las características del outsider. Era una persona joven, desconocida, hasta diciembre del año pasado, que lo medimos, el nivel de conocimiento de su nombre era inferior al 3%, y de este 3% menos de la mitad sabía realmente quién era. Es decir, era un desconocido, una persona joven, tiene un fenotipo muy venezolano, una persona delgada, moreno, alto, es una persona con un cuadro familiar bastante agradable para la gente, una esposa joven, una niña pequeña, no tiene ninguna historia que alguien pueda venir y montarle encima. Su manera de hablar no es la manera de hablar del político tradicional, es una manera más jovial, es una manera más directa. Todo esto gustó, fue el símbolo de renovación de la política, así lo percibió la gente. Bueno, inmediatamente se pasó a ocupar ese espacio, ese vacío, ese reclamo que tenía la gente sobre que apareciera algo distinto a lo que ya estaba. Se convirtió en el referente. Al convertirse en el referente, bueno, inmediatamente el poder de convocatoria, su poder de convocatoria o el poder de convocatoria de este movimiento rápidamente se recuperó, se potenció y empezaron a suceder las cosas que hemos visto. Entonces, al final, todo este apoyo que tiene Juan Guaidó no es realmente un apoyo a los partidos políticos como tal, una parte sí, por supuesto, pero la mayoría no es un apoyo a los partidos políticos, la mayoría no es un apoyo, no es el apoyo a un gran líder de los principales partidos políticos, no es ni siquiera un apoyo directo a la Asamblea Nacional en cuanto a sus diputados. En realidad es un apoyo a una idea, un apoyo a una esperanza, el apoyo a la esperanza del cambio político, que en este momento personifica Juan Guaidó y todo lo que está a su alrededor como movimiento. La Fuerza Armada tradicionalmente era una de las instituciones mejor evaluadas del país, junto con las universidades y junto con la iglesia. Esto empezó a cambiar hace varios años, en la medida en la que la gente empezó a asociar la Fuerza Armada con lo político, con agrupaciones políticas, pues su imagen empezó a caer. Ha caído a niveles bastante bajos, una cosa que hace unos años era impensable, pero en este momento es así. Las personas que quisieran que la Fuerza Armada interviniera para lograr el cambio político, es menos del 50%, pero es un porcentaje importante. Si hablamos ya de intervención extranjera, eso es menos de un 20% de las personas que apoyarían o que quisieran que fuese de esa manera el desenlace. Pero una figura política, una figura del ala militar, terminaría ocurriendo lo mismo que con los políticos. Cuando la persona buscaba un outsider fuera del espectro político, surgió Juan Guaidó, que siendo del mundo político, pues simbolizaba una renovación o simbolizaba algo distinto. Pues si surge algún militar que también pase a simbolizar algo diferente dentro de la Fuerza Armada y que la gente identifique como la esperanza para lograr el cambio político, sin lugar a dudas va a tener el apoyo rápidamente. Hemos tenido casos como Caguaripano, tenemos casos como Oscar Pérez, que no era militar, pero venía de un organismo policial armado, y rápidamente se convirtieron en una especie de héroes. Por supuesto que sí, si saliera algún militar en este momento y liderara algún movimiento para el cambio político, sin lugar a dudas recibiría el respaldo rápidamente de una parte importante de la población. El cese de la usurpación, que significaría una victoria total de la oposición, es decir, sacar a Maduro significaría una victoria rotunda de la oposición. Esto, la única manera es a través de la fuerza, de alguna forma, no necesariamente de manera violenta, pero sí tiene que haberse producido algún hecho que doble el brazo del gobierno, del bloque de poder, para que éste decida entonces salir y dejar el paso libre para que empiecen a ocurrir otras cosas. Esto pareciera difícil, por lo menos por la vía de la adhesión militar. Se ha intentado ya en 2 oportunidades y no ha funcionado. Si esto es tan complicado así, pues la vía que queda es la vía diplomática. Nuevamente, para que la vía diplomática, que la vía de negociaciones surja efecto, tiene que existir
algún tipo de presión que lleve al gobierno a querer sentarse allí. Pero si tú empiezas a negociar y sales de allí con todo lo que tú quieres, pues entonces lo que has hecho es que te firmen unos términos de rendición. Para que eso ocurra, nuevamente ya tienes que haber obtenido una victoria total. El otro tiene que estar completamente derrotado. Si no, tú tienes que ir dispuesto a ceder. El otro tiene que sentarse también dispuesto a ceder y llegar a un punto de acuerdo, un punto intermedio de acuerdo. Si esto es así, es posible que ese punto de acuerdo no pase por el cese de la transición. Es decir, ¿qué sucedería si Nicolás Maduro y su entorno aceptan unas elecciones porque sienten presión para ello, pero estarían buscando su sobrevivencia política, incluso quizás la posibilidad de ganar una elección? Y una de las formas que ellos piensen sea que la elección sea con Maduro todavía en el poder y Maduro como candidato, aunque se cambie el CNE, aunque las otras cosas se cedan. Bueno, ellos saben que esto caería muy mal en el pueblo opositor y una parte importante que necesita como oposición que vaya a votar quizás pueda pensar en abstenerse. Y eso entonces le abriría la oportunidad al gobierno, al chavismo, de ser competitivo en unas elecciones. Entonces, si se llegase a eso, ¿qué hacer? Bueno, si bien tienes mucho tiempo hablando de que el primer paso es el cese de la transición, pues tú tendrías que explicarle a la gente que el paso cese de la usurpación lo vas a lograr, pero a través de unas elecciones primero. Entonces la gente puede sentir como que se ha invertido el orden, aunque realmente no sea así, pero la gente puede sentir que se ha invertido el orden. Tú tienes que trabajarlo, no es algo imposible, es algo que se puede hacer, pero por supuesto que es un tema, es una amenaza que tendría que atender rápidamente la oposición si llegase a ser ese el caso. La diferencia de cuando esto empezó con la victoria del 2015 de la oposición es que ya el presidente Maduro ha empezado un periodo que no es reconocido. En aquel momento estaba todavía en un periodo que sí era reconocido. La gran diferencia es que más de 50 países y varias instituciones como la OEA, como la Comunidad Europea, no reconocen este gobierno. Es decir, la principal diferencia es la presión internacional. Hay una presión internacional importante que está allí detrás. El presidente Maduro la está enfrentando. ¿Qué puede venir? Fíjate, este movimiento empezó buscando salidas rápidas. Nuevamente lo intentó en 2 ocasiones, aunque el discurso de Guaidó era un discurso que intentaba caminar una franja amarilla sin terminar de decir si la vía iba a ser rápida, si iba a haber, más bien si iba a favorecer la vía diplomática. Él trabajó de manera ambigua este tema, pero en los hechos hemos visto que se intentaron esas salidas de un día, esas salidas de adhesiones rápidas del estamento militar, desestabilizar las columnas que mantenían el poder, a la cúpula del poder, y entonces pues dar el golpe mortal. Esto no ha ocurrido así, entonces la estrategia ha debido cambiar en el sentido que algún área a la que no se le estaba dando quizás toda la prioridad, pues ahora ha empezado a ser más importante, que es el área diplomática, que es el área del apoyo internacional, el área de las negociaciones, el área de tratar de presionar para que esas negociaciones puedan servir de algo. Nuevamente, el gran reto de Guaidó y su movimiento es transmitirle a la gente 3 cosas. La primera es que él está todavía allí, es decir, su presencia, que lo está haciendo. Ayer estuvo en Maracay, y entiendo que estuvo en el Zulia también, en Barquisimeto estuvo también esta semana, hoy están en Barinas, es decir, tiene que seguir transmitiendo su imagen, su presencia. Lo segundo es transmitir que está en control de la situación, y lo tercero es transmitir que existe un plan, que ese plan se está llevando a cabo, es decir, las cosas están andando, no están paralizadas, se están dando pasos hacia adelante. Para eso tiene que mostrar victorias de algún tipo, victorias pequeñas, pero tiene que irlas mostrando. Ese es el gran reto ahorita. Las personas no van a estar en la calle todo el tiempo, y eso es así, eso es normal. El que no estén en la calle no se puede confundir tampoco con que ha perdido apoyo Guaidó. Simplemente las personas, como dije en un principio, no es la misma sociedad de los años anteriores y son más cautas y saben que simplemente estar en la calle no produce resultados, sino tienen que estar acompañados con otras cosas. Tienen que ir viendo resultados, y ese es el gran reto de Juan Guaidó en el periodo, en los meses que vienen.
El tiempo, uno puede decir que juega a favor o en contra del gobierno, a favor o en contra del movimiento de Guaidó. El gobierno siente que juega más a su favor porque juega el desgaste, juega también a que el escenario geopolítico pueda cambiar. Próximamente tendremos elecciones en Argentina, va a haber elecciones en Canadá, hay elecciones también en algunos países europeos, ya ocurrió lo de Panamá y vamos a ver cómo terminan siendo esos apoyos. Entonces, esto puede ir cambiando también el escenario, el balance de apoyo que tiene Venezuela. Entonces el gobierno siente que el tiempo le favorece, pero también la situación económica empieza a empeorar, también algunos países pueden empezar a cansarse. Si el problema que significa Venezuela para la región no cesa, que es el principal elemento que tiene la mirada de la comunidad internacional hacia el país, es que Venezuela significa un foco de desestabilización de la región, y eso por supuesto que afecta no solo a la región sino más allá de ella. Entonces sí, con el tiempo también los países pueden empezar a impacientarse y habría que ver qué termina ocurriendo, ¿no? Al final el tiempo entonces nuevamente es un arma de doble filo. El gobierno siente que le puede favorecer y está jugando a ello, pero hay que ver qué termina ocurriendo. Sí, el 30 de abril fue un antes y un después, sin lugar a dudas. El 30 de abril fue un nuevo intento de lograr una adhesión en cascada de efectivos militares, y que esa adhesión en cascada pues terminara trayéndose a la institución, y esta institución entonces deponiendo, con su apoyo, deponiendo al presidente Maduro. Si es un antes y un después, esto ha originado que dentro de las estrategias, dentro de todos los terrenos en los que hay que ir jugando, pues el terreno diplomático cobre fuerza, el terreno diplomático cobra protagonismo. Estamos viendo lo que está ocurriendo en Oslo, están ocurriendo otras cosas, de algunas nos enteramos, de otras no. No quiere decir que otros terrenos se hayan dejado de trabajar, creo que se siguen trabajando, pero sin lugar a duda la parte diplomática pasa a ser, en este momento pasa a tomar mayor relevancia. La confianza de la gente, sí. La confianza de la gente, sí. Fíjate, la confianza se mantiene. La confianza se mantiene en el sentido de que la imagen de Juan Guaidó no está siendo afectada. La gente, no como ha ocurrido con otros políticos en otros momentos, que la gente empieza a dudar incluso de su lealtad, empiezan a pensar que puede estar pactando con, que es una persona que realmente no quiere salir o producir el cambio porque se beneficia de alguna manera de él. Es decir, Juan Guaidó como persona, su imagen no está siendo afectada, sigue siendo una persona carismática, sigue siendo una persona que la gente considera una persona leal, una persona honesta. Lo que sí estamos empezando a ver en estudios cualitativos es que las personas, ese gusanito de la duda sobre si esto puede llegar a puerto feliz, ese gusanito empezó a estar allí. Es decir, la gente empieza a dudar, empiezan a pensar si es posible realmente, si se tiene la fuerza suficiente como para derrotar al gobierno. En este proceso está todavía en una etapa embrionaria, es decir, los números duros difícilmente lo van a captar en este momento, pero ya eso está allí. ¿Por qué difícilmente lo captan? Porque imaginemos una persona a la que se le pregunta: ¿usted confía en Juan Guaidó? Sí. ¿Usted cree que esto va a terminar bien? Sí. ¿Usted piensa que esto va a terminar bien este año? Yo creo que sí. Pero cuando empiezas a hablar con ella, entonces empiezas a notar que ya hay cierta duda en estas afirmaciones que está diciendo. Eso empezó. Esto hay que atenderlo. Por eso es que los 3 puntos que son el reto de la oposición, la presencia de Guaidó, el demostrar que está en control y el demostrar victorias, aunque sean pequeñas, que simbolicen que se está sobre un plan que se está avanzando, son necesarias para que esa duda que ya empezó a estar allí no crezca. Y esa duda empieza a estar allí precisamente porque pasó lo del 23 de febrero y ahora pasa lo del 30 de abril, y la gente siente que pareciera que el gobierno es suficientemente fuerte como para aguantar los embates de la oposición. Nuevamente, el 30 de abril, yo creo que el movimiento Guaidó se dio cuenta que es difícil traerse a personas dentro del estamento militar, que el estamento militar, la única manera de tú lograr su apoyo no es a través de figuras, sino a través de la institución. Tú tienes que lograr que la institución venga como un todo a ti. Y para eso la estrategia tiene que ser distinta a la que se ha venido aplicando. Sí, aquí hay 2 aspectos a considerar. Lo primero es que los procesos de negociación anteriores estaban siendo conducidos por figuras que ya venían, su imagen venía cayendo. Es decir,
esos políticos tradicionales que la gente consideraba, es decir, la misma estructura tradicional, natural del movimiento político. Juan Guaidó representa una renovación de esas figuras. Entonces, el que ahora Guaidó esté entrando en ese proceso, pues ya la gente lo ve, por lo menos no arrastra aquello de que son figuras en las que ya yo desconfío. Aquí están arrancando con figuras en las cuales yo confío. Ese es un elemento. El otro elemento es que las personas, la gran mayoría del país, sabe que los procesos de negociación son importantes. La mayoría del país quisiera que la crisis se solventara a través de procesos de negociación, porque son procesos que simbolizan acuerdos, son procesos que simbolizan que las cosas se resuelven de manera pacífica y además son los que las personas consideran que pueden ser más duraderos en el tiempo. El problema de las personas, de esas mismas personas que saben que eso es así, es que consideran a su vez que en este momento el gobierno no tiene los incentivos necesarios como para sentarse en una mesa y ceder, como para sentarse en una mesa y que esa mesa pueda terminar teniendo éxito. Entonces aquí hay dos cosas. Algunos dicen, bueno, ¿para qué hacerlo? Si están allí sentados, lo más posible es que sea el gobierno queriendo ganar tiempo, porque considero que no está dispuesto a que de allí salga algún resultado importante. Y hay otras personas que dicen, bueno, están allí, se está perdiendo tiempo, de ahí no se va a lograr nada, pero quizás no acusan de manera directa a que esto puede estar incluso favoreciendo al gobierno. Entonces están esas dos posiciones, lo que creen que favorece al gobierno, lo que creen que no favorece al gobierno, pero que de ahí no se va a conseguir nada. Hay un tercer grupo, este grupo es minoritario, que consideran que ahí hay que estar sentado porque en este momento sí existen posibilidades de ir ganando algo, de conseguir algo de ese proceso. Es que si se quiere que un proceso de transición sea exitoso, un proceso de transición sea exitoso en el sentido que realmente conduzca a un cambio político y que además sea duradero en el tiempo, sin lugar a duda tiene que ser con el chavismo. El chavismo tiene que participar allí, es una fuerza importante. Estamos hablando de un 30% de la población que considera, que pone alguna fe dentro de lo que el chavismo vendía y de lo que el chavismo pregonaba. La mitad de ellos puede no estar de acuerdo con lo que está sucediendo, puede no estar de acuerdo con el manejo que Nicolás Maduro está haciendo de la crisis, pero del chavismo como un todo, esas personas están allí, y un 30% es una cifra importantísima. Tú no puedes llevar adelante un país, tú no puedes conducir un proceso de transición, tú no puedes llevar un proceso de transición en el tiempo con éxito, no puedes mantener la paz si tienes un 30% marginado, que se siente que ha sido completamente excluido. Entonces, sin lugar a dudas, esas figuras disidentes van a ser importantes para la transición. ¿Cómo valorar a la gente precisamente ese...? Ok, la valoración, fíjate, hay dos cosas aquí también. Está siempre una parte radical opositora. Esa parte radical opositora, pues, no quiere nada con el chavismo, considera que el chavismo debe ser exterminado, que el chavismo debe ser acabado en el país, pero eso es una minoría. La gran mayoría de las personas está completamente de acuerdo, no siente ningún escozor con el tema de la disidencia y que la disidencia pase a formar parte de la Venezuela del futuro. Más bien, la gran mayoría considera que esto es sano, está bastante clara en que es un proceso que tiene que ser de esa manera. Bueno, primero es que hay que confiar en el liderazgo. Quienes piensan que debe ocurrir un cambio político en Venezuela tienen que poner su fe en este liderazgo, que sí hay una renovación, en este liderazgo que significa una nueva manera de hacer política. Estas personas, además, cada quien tiene que saber que tiene que contribuir con lo que puede. Hay diferentes realidades, hay personas que están viviendo una crisis muy de cerca, que es una crisis muy aguda. A ellos no se les puede pedir paciencia, no se les puede pedir que tengan algún tipo de... Pero ¿qué ocurre? Que es otra cosa que hemos visto en los estudios, esto se ha estudiado bastante bien. Normalmente las personas que han sufrido más con la crisis son las que menos se victimizan. Es decir, personas que han sufrido tragedias a causa de la crisis por medicinas que no se han conseguido, por personas que han terminado presas, porque la delincuencia le ha arrebatado a algún familiar, son las personas que en lugar de victimizarse son las que intentan más bien ver el lado positivo y la manera en la que pueden el futuro mejorarlo, en la que pueden contribuir para un futuro mejor.
de esto tenemos que aprender, pues a lo que no nos ha tocado tan de cerca esta crisis, ¿no? Es muy fácil, por supuesto, desesperarse, es muy fácil criticar, es muy fácil, pero hay que ser ponderados en este sentido y hay que siempre mirar con optimismo lo que está ocurriendo.